buen dato de inflación americana del mes de octubre de un 7,7% frente al esperado 8% y bajando del 8,2% de septiembre, ha convertido una semana que esperábamos que fuese ligeramente alcista en una semana fuertemente alcista, principalmente liderada por las tecnológicas. Por ejemplo, Apple o Amazon y Alphabet tuvieron subida realmente impresionante sobre el 10%, mientras que el Standard & Poor's subió casi un 6% y el Eurostock casi un 5% y el Dow Jones poco más de un 4%. Una vez más, y es la tercera vez que las bolsas del año 2022 se plantean estas recuperaciones y se pregunta si realmente han tocado o no suelo las caídas de las bolsas. Esta es una pregunta muy difícil de responder porque estamos en un entorno muy novedoso, con hechos realmente inéditos y con también los bancos centrales más protagonistas que nunca en el devenir tanto económico como también financiero y de las bolsas. Como decíamos, hemos visto 3 despegues este año. El primero fue en marzo, con una subida desde los 4.200 puntos hasta llegar a niveles cercanos a los 4.600 puntos. La segunda fue a mediados de junio y mediados de agosto, cuando el Standard & Poor's subió desde los 3.666 hasta los 4.300 puntos. Y el tercer momento es el actual, donde de los 3.577 se ha ido hasta los 3.992 el pasado viernes. Es decir, en términos porcentuales, el rebote de marzo fue de un 11%, el de julio-agosto un 17% y el que vemos actualmente ya lleva casi un 12% desde los mínimos de octubre. Algunos analistas podrían pensar que estamos en un escenario alcista donde probablemente vamos a terminar el año sobre los 4.500 puntos. Hay otros que piensan que el escenario está más matizado y que probablemente estemos en un suelo, pero no tampoco ante grandes subidas y probablemente termine el año cerca de los 4.000, 4.100 puntos, es decir, algo más arriba de lo que está actualmente. Pero una tercera mirada está en quienes piensan que estamos en un mercado bajista con un recorrido más largo y que estas subidas solamente corresponden a recuperaciones de corto plazo y que forman parte de una corrección ordenada. Hemos venido comentando la corrección ordenada que pensamos ha planificado la Fed para ir desinflando esta burbuja que se ha ido inflando en los últimos 15 años, y la corrección ordenada consta de nuevos mínimos y también máximos cada vez menores, así como se empieza a decantar una tendencia bajista relativamente ordenada. Pensamos que en este escenario en el que estamos, es decir, que podemos ver nuevos mínimos quizá a fin de año o a principios del próximo, y estos rebotes que hemos visto han sido propiciados principalmente por unas ansias de inversionistas de un rally de fin de año, que también es algo estacional y que ha pasado en muchas otras ocasiones, también por el rebote propiciado por los resultados también empresariales del tercer trimestre. Sin embargo, también vemos que hay otras situaciones que siguen incomodando en Estados Unidos, por ejemplo, como las elecciones del midterm o un dólar que ha sido menos fuerte y en este caso sí ha estado ayudando. Pero como decía anteriormente, pensamos que este rebote es limitado, probablemente puede ir a los 4.000, 4.100 puntos, pero va a ser difícil que vaya más allá. No solo porque los máximos han sido decrecientes en cada rebote, sino que también una razón importante es que los fundamentales ya han recogido esta subida de tasa de interés y han ido ajustando a la baja los multiplicadores del PER. Pero les falta todavía recoger esos menores beneficios que van a tener las empresas probablemente con la llegada de la recesión. Y la tercera razón, además de estos mínimos cada vez y máximos decrecientes, es que la Fed está empeñada en desinflar el globo monetario que se ha inflado, como decía, hace casi una década y media, y ese trabajo parece no estar concluido. En nuestra opinión, estas subidas de octubre y noviembre probablemente tienen que ver con esa corrección ordenada y ese trabajo fino que está haciendo la Fed para ir desinflando el globo. Para que empiece realmente un rally alcista, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Tendríamos que ver realmente la economía saliendo de la recesión, a la Fed bajando las tasas de interés y con un entorno inflacionario mucho más moderado que el actual. Son 3 condiciones que realmente no vemos, entonces tampoco pensamos que la continuidad alcista de las bolsas también tenga mucho espacio para seguir subiendo. Así lo hemos visto en las tecnológicas. Sabemos que las tecnológicas fueron clave
en las subidas de la bolsa del año 2020-2021 y también lo han sido en las caídas del año 2022. Por ende, es muy difícil hablar de un suelo de las bolsas o de un próximo rally de las bolsas sin pensar en las tecnológicas. Y hemos visto el baño de realismo que hablábamos la semana pasada, tanto de Meta como de Amazon y también en Twitter, haciéndose cargo de los nuevos desafíos y también de las condiciones actuales de las empresas. Pensamos que esta semana puede tener algo más de fuelle respecto de lo que se conoció por el dato de inflación de la semana pasada. Sin embargo, eso cada vez debiera ir poco a poco desinflándose. Estamos entrando en terrenos técnicos importantes que son relevantes a la hora de considerar puntos de entrada y pensamos que lo más adecuado en este momento en renta variable es ir aumentando la liquidez ante posibles caídas en el mercado.